A ver, cuando pensamos en Picasso, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente la idea de un genio, ¿no? Un niño prodigio que nació con un pincel en la mano. Pues vamos a empezar por desmontar un poco esa idea, porque la historia es mucho, mucho más interesante. Es que lo hice él mismo. Fijaos en la frase. Me faltaba la torpeza de un niño. ¡Qué cosa más increíble! O sea, él no se veía como un genio espontáneo, sino todo lo contrario. Se sentía casi asustado de su propia precisión. Y aquí está la clave de todo. Su arte, su revolución, no fue un arrebato. Fue una decisión muy, muy pensada. Entonces, si fue una decisión, ¿por qué la tomó? Bueno, para entenderlo hay que echar un vistazo a lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Porque Picasso no vivía en una burbuja. Su arte fue en realidad un eco de un mundo que se estaba desmoronando. Y es que, de repente, todo encaja. Piensa en un momento. Freud nos dice que tenemos un subconsciente, un mundo oculto dentro de nosotros. Einstein nos dice que el tiempo y el espacio no son fijos, que la realidad es relativa. ¡Boom! La idea de una realidad única y estable se viene abajo. Y en medio de todo eso aparece Picasso. El arte no podía seguir siendo el mismo. Y la Primera Guerra Mundial, que llegaría poco después, fue la confirmación más terrible de que el mundo, efectivamente, se había roto. Aquí está el gran problema al que se enfrentaba. El arte, durante 500 años, tenía una misión muy clara: ser un espejo perfecto. La mímesis, ¿verdad? Reflejar el mundo tal y como es. Pero claro, si el mundo que tienes que reflejar se está fragmentando, si la realidad misma está en duda, ¿de qué sirve un espejo perfecto? ¿Qué sentido tiene? Y Picasso, antes de coger ese espejo y romperlo en 1000 pedazos, empezó por hacer algo más sutil. Empezó a doblarlo, a distorsionar la imagen. ¿Cómo? Dándole más importancia a lo de dentro que a lo de fuera. Demostró que lo que se siente podía ser más real que lo que se ve. Aquí entran en juego sus famosísimos periodos azul y rosa. Y no son solo cambios de color, ojo. El periodo azul, por ejemplo, nace de una tragedia personal, el suicidio de su mejor amigo. Y Picasso no pinta la pobreza, no, pinta la tristeza, pinta el sentimiento, por eso todo es azul. Y luego, con el periodo rosa, cambia el chip. Empieza a explorar ese mundo agridulce del circo, con otros colores, otras emociones. Y este es el primer gran giro. Ya no se trata de copiar, se trata de interpretar. El color ya no es una propiedad del objeto, es una propiedad de la emoción. El cielo es azul si él se siente azul. Estaba literalmente pintando la psicología. Vale, hasta ahora ha estado distorsionando el espejo. Pero ahora llega el momento de romperlo. Vamos al punto de inflexión, la gran ruptura que va a cambiar la historia del arte para siempre. Esta de aquí, Las señoritas de Aviñón, el cuadro que lo empezó todo. Se dice que es la primera obra de arte verdaderamente moderna. Y fue un escándalo, pero no un escándalo para el público general, no. Escandalizó a sus propios amigos, a la gente más moderna de París. Nadie entendía qué demonios estaba haciendo. ¿Y por qué fue tan bestia el cambio? Pues a ver, por varias cosas. Primero, la perspectiva. Se ve como todo parece plano, adiós profundidad. Segundo, las caras. Nada de belleza griega, esto es crudo, es geométrico. Está inspirado en máscaras africanas y esculturas ibéricas antiguas que él estaba viendo en los museos. Ya no buscaba la belleza, buscaba la fuerza, la expresión en estado puro. Y de aquí, de esta explosión, nace el cubismo, que crea junto a su amigo George Braque. La idea en el fondo es genial y muy lógica. ¿Por qué tengo que pintar una taza solo desde el frente? Yo la veo, la rodeo, la miro desde arriba, mi cerebro tiene toda esa información a la vez. Pues el cubismo intenta hacer eso, meter todos los puntos de vista posibles en un único plano. Es como desmontar un objeto y mostrarnos todas sus caras a la vez. A ver, un ejemplo súper claro para que se entienda. El arte de antes pintaba una cara o de frente o de perfil. Había que elegir. Y Picasso dice, ¿y por qué? Y lo que hace es pintar la nariz de perfil sobre una cara que está de frente. Nos está dando las dos vistas en una. Está comprimiendo el tiempo y el espacio. Es brutal. Muy bien, Picasso ya tiene su nuevo lenguaje. Ha inventado una forma de hablar con la pintura que nadie había usado antes. Pero claro, tener un lenguaje no es suficiente. La pregunta es, ¿qué vas a contar con él? ¿Para qué sirve todo este lío de romper la realidad? Pues 30 años después de aquella bomba artística que fueron Las señoritas, Picasso demostró para qué servía. Y lo hizo para crear probablemente el cuadro político más importante del siglo XX. Hablamos, claro, del Guernica. El tema, el bombardeo de una pequeña ciudad vasca durante la Guerra Civil Española. Un horror nuevo, moderno, un ataque aéreo masivo contra civiles. Y para un horror así, tan fragmentado, tan caótico, hacía falta un lenguaje que pudiera contarlo.
Y aquí es donde el cubismo se convierte en el lenguaje perfecto para la guerra. Esas formas rotas, esos cuerpos fragmentados, no es un estilo, es la bomba explotando. Verlo todo desde varios ángulos a la vez no es un truco, es el pánico de no saber de dónde viene el siguiente ataque. Y esa falta de color, ese blanco y negro, le da un aire de noticia, de fotografía de periódico. Es un grito en blanco y negro. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué nos queda de Picasso? ¿Cuál es su gran legado? Esta tabla lo resume todo a la perfección. El objetivo del arte ya no era imitar, era interpretar. La perspectiva ya no era una sola, eran muchas a la vez. ¿Y la belleza? Bueno, la belleza ya no era solo algo bonito y proporcionado. Podía ser expresión, podía ser fuerza, incluso podía ser fealdad si esa fealdad era necesaria para contar una verdad. Y creo que esa es la idea final. Lo más importante de Picasso no es que pintara cuadros raros, es que nos dio una nueva forma de ver. Inventó el lenguaje visual para un mundo nuevo, un mundo complejo, fragmentado, con realidades ocultas y múltiples puntos de vista. El mundo del siglo XX, vaya. Y esto nos lleva a hoy. Picasso rompió el espejo de la realidad de su época porque ya no servía. Pero si pensamos en nuestro mundo, un mundo de filtros en redes sociales, de realidad virtual, de imágenes creadas por inteligencia artificial, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es nuestro espejo? ¿Qué imagen nos devuelve? Y sobre todo, ¿quién lo va a romper esta vez?